Mallorcapodcast.es por Juanjo Amengual es un programa podcast que puedes ver también en plandeenfoque.es como canal en YouTube. Puedes escucharlo y puedes verlo. Mallorcapodcast.es. Te esperamos aquí, en esta misma sintonía, la de iVoox, Spreaker, iTunes o desde la web mallorcapodcast.es. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Mallorca Podcast y en Plan de Enfoque, tanto en el canal de YouTube como en el canal de podcast. Evidentemente, he estado un tiempo un poco desconectado por razones de saturación de trabajo, pero aquí estoy y observando mucho. Hoy vamos a hablar sobre algo que me ha llamado mucho la atención y tengo una opinión que dar, que es el tema de Zuckerberg, el tema de Facebook. ¿Por qué de repente Facebook se ha convertido en el malo de todo el mundo, más malo que la tiña, peor que Hitler y cercano a Bashar el-Assad? Todo obedece sin duda a una especie de vendetta, un contraataque del cuarto poder. ¿Hay realmente para tanto escándalo el tema de Facebook cuando ya se sabía cómo opera Facebook con el tema de los datos? Que, por cierto, voluntariamente cualquier usuario que esté usando esa plataforma ha podido aceptar esa cesión de la información, como no puede ser de otra manera. Pues este es un podcast un poco dedicado a Facebook. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo parece que Facebook es viejuno, Facebook es un robadatos, Facebook es el que cambia el pensar de la gente, Facebook es Hitler o Bashar el-Assad. Vemos o opino qué es lo que hay detrás de toda esta historia. A mí me llama la atención sobre todo que hace unos meses Facebook decidió cambiar el algoritmo, el programa que decide cómo funciona y lo que se publica y lo que no. Y en principio, para evitar la saturación, los fakes, etcétera, lo que hizo Facebook fue que todas las noticias de los mass media, del cuarto poder, de los medios de comunicación tradicionales o de la prensa, digámoslo así, escrita y no escrita del siglo pasado, quitarle en cierto modo la preponderancia de la publicación que le había otorgado el siglo hace ya unos años. El siglo anterior no, hace 2 o 3 años. Quiero decir, antes Facebook lo que hizo es, oye, si alguna noticia la saca El País, el Guardian, el Washington Post, un medio de comunicación con peso, yo voy a dar preponderancia a esa noticia para que se vea más, o sea, la voy a priorizar en el muro de las personas. Eso, evidentemente, fue muy bien para los medios de comunicación que están perdiendo la batalla de los anunciantes. Y sin anunciantes no hay dinero. Y sin dinero, los medios de comunicación pierden todo su poder. Entonces, Facebook les dio, en cierto modo, un poco de aire a esos medios de comunicación. Pero vio Facebook que de repente había fakes, había noticias falsas y los medios de comunicación le arrebataban cierta parte del pastel al tener ciertamente algo de protagonismo en todo lo que es la red digital que Facebook ha construido, no olvidemos, la red social. Entonces, a raíz sobre todo de algunas noticias en referencia al Brexit, a la interferencia de los rusos, llamados rusos, pero pueden ser de cualquier otra nacionalidad, de los hackers que han programado noticias falsas o manipuladas sobre el tema de la elección de Trump o sobre el Brexit o incluso sobre el procés en Cataluña. En cierto modo, lo que hizo Facebook fue volver para atrás toda esa preponderancia de las noticias de los medios. Vamos, dicho que de alguna manera lo que hizo fue decirle a los medios, oye, que si tú quieres hacerte publicidad en Facebook, paga, porque yo no te voy a dar mucha cobertura en este tema porque me saturas el timeline y además te estoy dando coba y no tengo que dártela porque tú me estás tocando las narices en tus medios todo lo que puedes.
A partir de aquí, es curioso que unos meses después los medios estén poniendo en portada, todos los más media, las noticias sobre Zuckerberg, sobre lo hayan llevado incluso a querer que presente explique su tema, una empresa privada, en el Senado, en el Parlamento Europeo. Vamos, que lo han puesto un poco de cabeza de turco de la manipulación de datos que hacen los hackers de todo el mundo. Pero es que también los hackers se meten en páginas, cambian datos, se meten, Google también acepta los datos y un sinfín de cosas más. Por ejemplo, hasta Mastercard y Visa venden los datos de todos los que llevamos tarjeta, sin nombre y usuarios, pero en cierto modo Facebook no es el único culpable, es todo el sistema que Internet permite traquear porque uno voluntariamente lo acepta, al aceptar cookies, por ejemplo. Bueno, dicho esto, lo que a mí me está pareciendo, y a todas luces es así, son varios puntos. El primero, las redes sociales son buenas. Las redes sociales permiten conectar con la gente, pero como todo en la vida, las redes sociales tienen un punto de saturación. Si tú estás 24 horas en una red social, llámese la que sea, pues es malo. Las redes sociales reencuentran amigos, las redes sociales mantienen el contacto con la gente y las redes sociales permiten una comunicación y son democráticas, porque ahí puedes opinar y puedes debatir, sin pasar por el tamiz o cedazo de un más media como El País, El Mundo, La Razón, Mediaset, etcétera, etcétera, que, como todos sabéis, está politizado y controlado por las subvenciones de los partidos cuando gobiernan. En cierto modo, ¿eso qué supone? Eso supone, en segundo lugar, y este es el segundo punto, que efectivamente las redes sociales son buenas. En segundo lugar, hay que decir que el tema de los datos no depende de una red social u otra, porque Twitter también tiene un algoritmo y porque todas las redes, incluso YouTube o Google, absorben los datos de nuestra navegación, de nuestros gustos al clicar en una página o en otra, y eso se registra en algún lado como no puede ser de otra manera. Por lo cual, concluyo ya con este segundo punto, el tema de los datos no es un tema de Facebook, es el tema de los malos. Es como decir que un banco es un ladrón porque un hacker se ha metido dentro y ha hecho una pirula y ha conseguido con esta pirula que la gente le hayan robado en su cuenta corriente algo. Y eso no es así. Facebook no es el malo de la película. Punto 3. Dicho esto, ciertamente Facebook ha sido muy, pero que muy generoso en dejar que terceras aplicaciones accedan a los datos de los usuarios, como no puede ser de otra manera, porque cuando tú vas a entrar en una aplicación o en una página web en la cual te dice ¿quieres logarte a partir de ahora con Facebook o con Twitter? Lo que estás haciendo es que esa aplicación o página web acceda a tus datos, porque lo pone el siguiente pantallazo. Esta aplicación va a acceder a tus datos personales, no va a publicar en tu nombre, bla, bla, bla. Pero así como Facebook, también te puedes logar en cualquier aplicación, en cualquier web, a través de tu Google, tu cuenta de Google o tu cuenta de Twitter. Este es el tercer punto. Facebook no es el malo de la película. El cuarto punto que quiero destacar aquí es que realmente el problema no es tanto un problema de Mark Zuckerberg, que es, junto a Google, son los dos grandes monstruos de los medios, de las redes sociales y de Internet en definitiva. Y son los dos grandes monstruos, junto con Amazon, que manejan información. O sea, que lo que hay aquí es una orquesta bastante preparada después de que Facebook un poco diera el traste con el protagonismo de los medios, de los más media en su propia red. Hay una orquesta sincronizada en todo el mundo de grandes medios, de grandes grupos de comunicación para pintar al señor Zuckerberg como el malo de la película. Porque Zuckerberg, entre otras cosas, está robándoles los anunciantes. Porque los anunciantes pueden acceder a llegar a su cliente objetivo con un coste infinitamente inferior al que los medios tradicionales ofrecen al mismo anunciante.
En cierto modo hay más puntos a destacar. A mí me gustaría destacar sobre todo el hecho de que Facebook no es el malo de esta película y que Facebook es una muy buena herramienta que además ha sabido cambiar a lo largo del tiempo y adaptarse. Quiero apuntar aquí que en esta adaptación Facebook ha conseguido, por ejemplo, pues superar a Snapchat con el mismo modelo de negocio, adquirir WhatsApp, hacer mejorar Instagram, que por cierto no tiene esa apertura a otras aplicaciones, y en definitiva hacernos la vida un poquito más simpática y mucho más conectada. En cierto modo, ¿es bueno o es malo Facebook? Bueno, esto es como todo. ¿Es bueno o es mala la televisión? Bueno, la televisión te come el coco, no te deja pensar ni opinar. Facebook por lo menos te deja pensar y opinar, por lo cual para mí ya le pongo un punto a favor. Lo cierto es que ni Facebook es viejuna, puesto que es la red social con más gente metida dentro de todas las edades, ni Facebook es una herramienta manipuladora, aunque sí es verdad que usa los datos para que los que estamos en marketing podamos llegar a la gente adecuada, ni Facebook es, sin duda alguna, el malo de esta película, puesto que los datos, así como estamos expuestos todos, nos lo puede robar cualquier hacker, no solamente Facebook, sino realmente cualquier cosa que hagamos en el momento en que conectamos nuestro móvil, nuestro ordenador, a una cosa que se llama Internet abierta, globalizada al mundo entero. Hay una cosa que me gusta recordar, que es que creo que hace 2 o 3 años, Facebook se vio envuelto en un problemón que luego tuvo el gobierno americano que pararle los pies, y a partir de entonces Facebook se portó un pelín súper bien, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó hace esos años? Bueno, pues que hicieron en un agosto de hace, creo que son 3 años, hicieron un cambio de algoritmo. Como todos sabéis, y si no os cuento, el algoritmo, o sea, el programita, por decirlo de alguna manera, que decide qué es lo que va a ver la gente en el muro, porque claro, cuando tú publicas algo, no lo ven todos tus amigos, lo ven los que Facebook quiere que lo vean. Y lo ven con un algoritmo que se llama EdgeRank, que lo que hace es decir, ¿qué es lo que yo voy a enseñar cuando publique Juanjo Amengual y a quién? Bueno, pues cuando yo publique algo, Facebook enseña a mis amigos o seguidores digamos, por 3 ejes. El primero es por peso. Quiero decir que si lo que yo publico enseguida empieza a tener me gustas y enseguida empieza a estar compartido y tiene comentarios, Facebook ve que es un buen contenido y lo enseña. Si en cambio nadie dice nada, Facebook dice que no es un buen contenido y no lo enseña tanto. El segundo es por afinidad. O sea, la afinidad consiste en que cuando yo con una persona empiezo a conectar con esa persona, empiezo a decir que me gusta lo que pone y comentamos entre ambos, pero con una tercera persona apenas comentamos nada, cuando yo publique algo, esa persona con afinidad va a ver lo que yo estoy publicando y la persona que no tiene afinidad no va a ver absolutamente nada. ¿Por qué esto es así? Porque Facebook, como Google, como todas las aplicaciones, lo que quieren es que nosotros estemos contentos con lo que vemos y usemos más la aplicación, lo cual tiene su lógica. Si yo por afinidad veo cosas de alguien que me gusta, Facebook me va a enseñar esas cosas y no las que no me gustan. Y el tercer punto del algoritmo es, digámoslo así, un poco el periodo o la frecuencia con la que se suele publicar. O sea, que si yo publico a las 8 de la mañana y tú te conectas a las 10 de la noche, pues tienes menos posibilidad de ver mi publicación que otra que se ha publicado a las 10 menos cuarto de la noche, por razones obvias. Porque cuando nosotros nos conectamos a Facebook, si tuviéramos que ver todo el timeline, o sea, todas las publicaciones de la gente que seguimos o que tenemos amistad, sería una cinta sin fin de información y seríamos incapaces de ver un 5% de todo de la rapidez que pasaría ante nuestras pantallas. Dicho esto, explicado el algoritmo, ¿qué hizo Facebook aquel verano de hace 3 o 4 años? Pues lo cambió. Y lo cambió en Estados Unidos, en un verano, y dijo, voy a hacer una prueba, un experimento. Era agosto.
voy a empezar a enseñar a gente que ha denotado y ha dicho que le gusta el Partido Republicano o las cosas que son del Partido Republicano, le voy a empezar a poner cosas buenas del Partido Demócrata y viceversa. Al cabo de un mes estudiaron el comportamiento de esas personas que habían hecho esta prueba y se dieron cuenta de que los habían manipulado. Esa no era la intención, pero fue una especie de experimento. Quiero decir con la manipulación que la gente que antes decía que le gustaba el Partido Republicano, después de haberse sido sometido a publicaciones que decían que los republicanos eran malos y que los demócratas eran buenísimos, al final de ese mes se notaba un comportamiento de esa gente que empezaba a poner me gustas al partido que antes denostaban. Eso al final se concluyó era una cierta manipulación forzada por Facebook. Cuando el Congreso de los Estados Unidos se dio cuenta de que sucedió eso, lo que hizo fue advertirles seriamente y decirles que eso no lo volvieran a hacer. Y eso hace de unos 3 o 4 años, no recuerdo mucho. Lo cierto es que me extraña mucho, y por eso concluyo, que después de aquella advertencia, después de esos cambios que se hicieron para hacer ese experimento, Facebook se haya metido en un berenjenal, en un lodazal sin sentido. Y por eso concluyo ya, porque llego a los 15 minutos de este nuestro podcast, de este tu podcast, concluyo al decir que toda esta historia de poner a Facebook en portada, ayer mismo vi que incluso creo que era El País, que decía que los refugiados de Myanmar, pues que Facebook tenía cierta culpa en eso, pues parece ser, o me huele, que es un contubernio, que es en cierto modo, una especie de ataque de los mass media que están perdiendo el poder y están tambaleándose en la crisis que tienen, puesto que no pueden soportar, 1, que pierdan el pastel publicitario y 2, que pierdan la voz o la vez de ser realmente los que manipulen nuestras mentes. Pues nada, dicho esto, no me paga mi Zuckerberg, pero quería ponerlo encima de la mesa, puesto que ni Zuckerberg es el más malo del mundo, ni los otros son los más buenos. Que tengáis la fiesta en paz, llueve sobre Mallorca, pero como siempre digo, el día que sea que escuches esto, que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche. Prometo volver y además más periódicamente. Hasta pronto. Chao. Mallorcapodcast.es por Juanjo Amengual es un programa podcast que puedes ver también en plandeenfoque.es como canal en YouTube. Puedes escucharlo y puedes verlo. Mallorcapodcast.es. Te esperamos aquí, en esta misma sintonía, la de iVoox, Spreaker, iTunes o desde la web mallorcapodcast.es.